Ella es psicóloga de la Universidad Javeriana, es magíster en intervención psicosocial de la Universidad ICESI y cuenta con experiencia en el área de salud mental en contexto clínico y comunitario, estructuración y ejecución de programas en salud mental, procesos para la inclusión social y con experiencia con jóvenes en asesorías para el ingreso a la vida laboral. Muchas gracias, Carolina, por estar aquí hoy con nosotros. Ya Gracias, Claudia. antes de iniciar le estuvimos contando de qué se trataba Ubícate y cómo este programa es tan importante para nosotros en el área de egresados, porque créanme que es para nosotros vital que ustedes tengan la oportunidad y aprovechen las oportunidades de conocer de qué se trata una entrevista, cómo es, qué puntos deben tener en cuenta y asimismo pues de todas las otras temáticas que tenemos en el programa Ubícate. Entonces, bueno, no siendo más, ya son las 5:33 de la tarde y ya tenemos un buen quórum de 39 personas. Carolina, bienvenida, el auditorio es todo tuyo. Claudia, muchísimas gracias. Bueno, mucho gusto para todos y todas. El día de hoy, pues muy honrada con esta presencia, este espacio que nos brindaron. Y la idea es que en este espacio definitivamente podamos establecer una serie de experiencias conjuntas que nos permita construir pues, conocimientos que nos aporten en general a todos para la experiencia de esa participación y esa vivencia en el mundo laboral y para quienes de pronto están iniciando, dando pasos a ese proceso de inserción laboral, pues podamos aportar también para que ese proceso sea mucho más positivo y tenga pues la oportunidad de ser exitoso de acuerdo a lo que se esté presentando. ¿Listo? Entonces, inicialmente, si quiero presentar, voy a hacer una pequeña presentación sobre qué significa esto de la entrevista laboral, entendiendo la entrevista laboral como todo un proceso que requiere una preparación de manera personal y cómo esa preparación personal, pues evidentemente se va a ver puesta en el espacio que tengan cada uno junto a su entrevistador o su grupo de entrevistadores, como de alguna manera lo estábamos hablando hace unos minutos con Claudia. Los procesos de selección entendemos que han venido teniendo unos cambios y unas transformaciones significativas y eso hace que cada uno de nosotros pues adaptemos nuestras habilidades, adaptemos nuestras competencias y en esa medida podamos dar respuesta acorde a las necesidades que se está buscando en el mundo laboral. Entonces voy a presentar, esperen un segundo, yo creo que aquí. Denme un segundo. Allí se está viendo, ¿verdad? ¿Me confirman, por favor? Ya se ve, Carlos. Listo. Bueno, hoy el tema que nos convocan o nos invitan a este encuentro tan especial es, uno, pues hacer la simulación de una entrevista laboral, ¿sí? Pero más allá de la entrevista laboral, en términos del momento crucial donde estás frente a frente con tu entrevistador, es poder reconocer todas las implicaciones que tiene realizar un proceso de selección, ¿sí? Inicialmente, cuando a mí me preguntaron, bueno, ¿qué es esto de una entrevista laboral? Cuando en los espacios donde he venido trabajando con los diferentes jóvenes acerca de este proceso, entrevista laboral implica una preparación previa también donde haces unos ajustes, no solo en términos de la documentación, sino que realizas un ajuste en términos de cómo tú vas a hacer esa presentación de ti mismo, de la consideración que tienes respecto a la experiencia, es decir, la lectura que haces sobre la experiencia que tienes en el campo laboral y de cómo eso pues, se conjuga también con tus habilidades personales, tus competencias laborales, lo que has logrado ir desarrollando en términos del tiempo y esa experiencia laboral. Y definitivamente situarse en términos de pensar qué es lo que quiero para mi vida laboral,
y cómo lo quiero, ¿sí? Entonces, desde allí ya estamos pensando en un proceso previo, un proceso que definitivamente implica que hagamos un ejercicio personal de sentarnos a hacer esa preparación del currículum vitae, ¿sí? A identificar cuáles son las opciones laborales que estamos buscando. Es decir, hoy nos encontramos que muchas veces realizando, por ejemplo, los procesos de asesoría de hoja de vida, encontramos que cuando hacemos la pregunta de qué estás buscando, no sabemos qué estamos buscando. Y podernos situar en el qué estoy buscando, qué deseo para mi vida laboral, pues también implica que podamos ser conscientes respecto a eso que queremos, a eso que compatibiliza con mi ejercicio profesional, y pues que no es como un campo simplemente de enviar hojas de vida y mirar en cuál de las opciones me reciben, sino que a conciencia mi perfil en dónde se encuadra. ¿Listo? El tercer punto es ese reconocimiento de la empresa fundamental, saber a qué cargos estamos aplicando, conocer las empresas a las cuales estamos aplicando, tener un saber respecto a eso que pueda dar cuenta que definitivamente es congruente y coherente con lo que mi ejercicio profesional pues estoy construyendo. ¿Por qué? Porque en esa medida también se va a visibilizar en tus procesos laborales si definitivamente esa congruencia y esa coherencia pues va a mostrarse en términos de tu duración en una empresa, de la estabilidad que puedas tener allí, el desarrollo de todas tus competencias y pues definitivamente los intereses que aperturen diferentes campos en tu vida laboral. Y el cuarto punto es como la disposición, el desarrollo de la entrevista, que sé que muchos hoy están como con la pregunta de qué debo y qué no debo hacer en una entrevista laboral. ¿Listo? Entonces, lo primero, teniendo en cuenta que vamos a hacer esta lectura de entrevista laboral en términos integrales, por llamarlo de alguna manera, es esa preparación del currículum vitae. Lo primero del currículum vitae es definitivamente estructurarlo, construirlo acorde a las características de mi perfil laboral, ¿sí? Si no tengo una conciencia previa de cuáles son esas características que me hacen, a mí me constituyen como una persona en un campo de labor, en un campo profesional, definitivamente pues no voy a poder responder o tener la capacidad para responder ante alguien que me esté entrevistando con relación a eso que yo estoy presentando. ¿Listo? Hay una revisión exhaustiva de la gramática, la ortografía. Hoy nos encontramos que en los procesos de selección es súper importante y yo creo que es el primer filtro que realizan en el ejercicio de la revisión de hojas de vida, de currículum, es cómo tienes presentada tu hoja de vida. ¿Listo? ¿Cómo la tienes presentada? Si tengo una buena gramática, si está desarrollada de manera puntual, si está diciendo lo que realmente me caracteriza a mí en esta profesión. Y la ortografía. Muchas hojas de vida en términos de los procesos de selección. Alguien me compartía en algún momento que muchas de las hojas de vida, la mayor parte del tiempo, no son vistas, no son tenidas en cuenta porque tienen una mala presentación o porque definitivamente ya no se trata de una ortografía, sino una orografía en lo que se está escribiendo. Entonces, es muy importante, jóvenes, personas, bueno, yo creo que aquí hay todo, hay jóvenes, hay adultos, que hagamos una manera de filtro, que tengamos una costumbre muy importante y es poder apoyarme en nuestra red, ¿sí? Cuando hablo de red, es los amigos, es la familia, es de pronto la pareja, listo, de poder hacer una lectura y una comprensión sobre ese currículum vitae que tenemos allí dispuesto, que definitivamente pues yo pueda evidenciar si el otro comprende a manera clara y puntual lo que yo estoy intentando decir en mi hoja de vida. ¿Listo?
Y definitivamente el otro punto es la identificación de esos elementos significativos acorde para la aplicación de un cargo. Algo que identificamos en los procesos de selección es que no podemos tener un perfil único para los cargos que estamos aplicando, es decir, como que tenga solo una hoja de vida y la envío para todos los cargos que estén en mi interés. No, tengo que estar muy atento que en la búsqueda de esos perfiles a los cuales yo voy a aplicar, cómo identifico esos elementos que son significativos según mi experiencia. No es que nos vamos a sobreperfilar en términos de escribir cosas muy lindas en la hoja de vida, ¿cierto? Pero de pronto ante la entrevista nos damos cuenta que aún mi experiencia en el campo no llega hasta ese punto. Y es claro que en una entrevista de trabajo, en una entrevista laboral, va a salir si esa hoja de vida es congruente y coherente con lo que tú manifiestas durante el desarrollo de la entrevista. Entonces, por eso, cuando hablo de sea acorde a la aplicación del cargo, es que podamos adaptarla en términos sin perder lo que soy, en esencia, sin perder las habilidades más significativas que puedo tener, pero sí acorde un poco a ese cargo que me están haciendo una descripción y que definitivamente pues puedo aplicar y veo que mis competencias están puestas para él. ¿Listo? ¿Hasta allí tenemos preguntas? ¿No? No, Parece por el que momento no. Ok, seguimos. Bueno, listo. Elementos claves en esa construcción de la hoja de vida. Hoy puntualizo esto porque, digamos, en la revisión que hemos hecho de diferentes hojas de vida, ¿alguien quiere hablar? ¿Alguien abrió el micrófono por allí? De pronto, no. Bueno, en la revisión que hemos venido realizando sobre las asesorías de hoja de vida que realizamos desde la Universidad Autónoma de Occidente, nos hemos encontrado con unos aspectos que son muy importantes que tengamos en cuenta para el desarrollo de esto, ¿sí? La primera, nuestra hoja de vida debe ser puntual y al detalle, ¿sí? Si nosotros tenemos una hoja de vida, cuando hablo de puntual y al detalle, es que hable expresamente de esa experiencia, esas habilidades, esas capacidades, esas competencias que me caracterizan a mí en mi perfil laboral, ¿sí? En ocasiones, por ejemplo, en algún momento, no aquí en la universidad, aclaro, en otro espacio, revisaba hojas de vida y, por ejemplo, me encontraba con, abrían Google y copiaban perfiles, ¿sí? Entonces, cuando eso sucede, pues evidentemente no, yo creo que alguien de selección se da cuenta inmediatamente. Entonces, puntual al detalle significa que yo hago el ejercicio de construir, de identificar quién soy yo, qué conocimientos tengo, qué me caracteriza a mí en las habilidades respecto a lo actitudinal, a lo aptitudinal, cómo estoy evidenciando mis conocimientos y cómo los pongo en función de los demás, ¿sí? En función de una actividad específica que tenga a cargo. Entonces, es como hacer ese nivel de análisis. Lo otro, la información debe ser veraz y verificable. Toda información que yo presente en mi currículum debe tener la capacidad de demostrarse en términos no solo de los certificados de experiencia, sino en términos de que me apropio de lo que estoy escribiendo allí. ¿Por qué? Porque en la entrevista muchas veces cuando empiezan a preguntarme sobre lo que tengo escrito en la hoja de vida y cómo eso me lo puedo describir en términos de experiencia, a veces queda como una brecha muy grande frente a lo que yo estoy manifestando en ese espacio. Entonces, es importante que tengamos este detalle muy puntual. Escrito en tercera persona, ¿sí? Son detalles que a veces se nos pasan por alto, pero que cada uno, espero, a partir de este encuentro el día de hoy, ustedes puedan hacer una revisión de su currículum y decir, bueno, esto sí está escrito en tercera persona, si realmente tiene un lenguaje, también un lenguaje
técnico acorde a los cargos que estoy aplicando, ¿ya? Ya sabemos, bien sabemos que aquí en su mayoría, si no los que están iniciando procesos de práctica, los que ya son egresados como tal de la universidad, pues ya tenemos un título que avala definitivamente la adquisición y la construcción de conocimientos y experiencias que nos permiten hablar de algo que sabemos hacer, algo que sabemos también ser y algo que sabemos en esa construcción, lo cual ya voy a hablar un poquito sobre eso. Entonces, revisen por favor esa hoja de vida muy bien en términos de que esté detallada de esta forma. Evitar anexar documentaciones. A veces llegan hojas de vida a los procesos de selección cuando no solo anexan el currículum, sino que de una vez envían como con todos los documentos. Eso no lo hagamos, a menos, ojo, a menos hay algunas empresas, instituciones que te piden de inmediato enviar hoja de vida junto con la documentación que avale todo eso que dices tener en términos de tu ejercicio profesional. No incluir información de salario hasta ser solicitado. Normalmente el tema o la temática del salario es un elemento clave que surge en algunas entrevistas, ¿sí? En otras ocasiones, cuando aplicamos a los cargos, nos disponen como unos rangos salariales. Entonces, pues creo que son detalles que es mejor no adelantarnos a presentar, ¿sí? Para poder participar en los diferentes procesos de selección. Cursos actualizados. Esto es un elemento muy clave, especialmente para aquellos que ya tienen una experiencia en términos de años, por ejemplo, a nivel laboral, o que esa hoja de vida vemos que va creciendo y a veces tenemos cursos ponemos en nuestra hoja de vida cursos que realizamos al término de 10 años. Es importante que actualicemos, que revisemos de esos cursos, preferiblemente los más significativos, los que están cronológicamente más recientes, ¿sí? Que podamos situar y alimentar esa hoja de vida. Información, bueno, allí ya lo tenemos. Para la foto, el tema de la foto es un punto que actualmente pues ha tenido como muchos cuestionamientos por aquello de todo el tema de políticas públicas en relación a la no discriminación y a procesos de inclusión, ¿sí? Creo que es una elección personal si queremos sumar nuestra foto al currículum vitae, pero no es una exigencia que se pueda dar en términos de ley, es lo que tengo entendido. Entonces, si vamos a sumar nuestra foto al currículum, por favor, vamos a hacerlo una foto que sea reciente, una foto preferiblemente fondo blanco, ¿sí? Ejecutiva, que podamos presentar una imagen ejecutiva, no selfies, ya, medidas normalmente de 3x4. Entonces, son características que empiezan a darnos un peso significativo para esa organización y esa planeación de nuestro currículum vitae. ¿Preguntas hasta allí, hasta el momento? Pueden dejar sus preguntas en el chat si quieren. Ok. Y las vamos leyendo, nosotros te contamos, Carolina. Listo, perfecto. Perfil profesional. Yo creo que este es uno de los ladrillos más grandes que tenemos en el desarrollo de nuestra hoja de vida. Porque pues muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y yo qué voy a escribir allí? ¿Sí? ¿Cómo lo tengo que escribir? ¿Cuáles son las palabras exactas que debo poner para que al entrevistador pueda yo pues darle una imagen que quiero dar y es definitivamente que estoy en disposición de trabajar, que quiero trabajar, ¿cierto? Que tengo unas habilidades y unas competencias que me caracterizan para un cargo en específico y pues que definitivamente hay unos conocimientos en los cuales he adquirido, pero que también tengo toda la disposición para dar continuidad a la construcción de esos conocimientos. En el perfil profesional es fundamental que cada uno revise ese perfil profesional en términos de estos 3 puntos que hoy les presentamos.
el saber saber, ¿sí? El saber hacer y el saber ser. ¿Qué significa eso? ¿Eso cómo se construye? El saber saber es todo ese proceso de adquisición de conocimiento que ustedes han realizado en el pregrado, en los posgrados, en las formaciones anteriores también al pregrado. Por ejemplo, me he encontrado con muchas personas que han realizado técnicos tecnológicos, formaciones técnicas tecnológicas, de pronto han tenido bachilleres con sentidos comerciales, ¿cierto? Entonces es mirar cómo toda esa formación en términos de títulos obtenidos, ¿sí? A lo largo de nuestra formación, se ponen en función de lo que quiero hacer y de cómo quiero mostrar ese perfil profesional. Lo segundo es el saber hacer, es decir, qué áreas de dominio y experiencia laboral tengo, ¿ya? Conversando con algunas asesorías de hoja de vida, identificamos que cuando les preguntaba cuál es tu área de dominio, en qué has sido, en qué te ha ido bien, en qué se te ha generado cierta facilidad para el trabajo, a veces nos cuesta pensar en eso, ¿ya? En términos de funciones de cargo, ¿ya? Es un poco pensar no el conocimiento en términos de ese saber técnico, sino el conocimiento en términos de cómo eso se pone en funcionamiento en la vida real, cómo eso está puesto en términos de la vida real. Entonces, allí es donde yo puedo establecer esas áreas de dominio, esa experiencia. Para algunos aquí de pronto no hay experiencia laboral, ¿sí? No hay experiencia laboral. Están iniciando, quizás están proyectando su inicio en términos de las prácticas profesionales o pasantías, y allí es importante pensarse esas áreas de dominio en términos de los diferentes conocimientos y los diferentes espacios formativos que ustedes han tenido que se ha puesto a prueba allí. ¿Listo? Entonces, el otro punto es el saber ser, es decir, corresponde a esas competencias en el ámbito laboral, y es cómo conjugo, que esta es un poquito más difícil cuando hablamos de competencias, porque es conjugar esa parte, ese aspecto cognitivo que hemos alcanzado en términos de conocimiento, combinar ese aspecto actitudinal, ¿sí? Es decir, en qué estoy dispuesto, cómo estoy dispuesto o dispuesta, y cómo eso lo pongo en funcionamiento en un espacio, en un cargo al cual estoy apuntando. Entonces, el perfil, cuando ustedes lean su perfil de currículum vitae, debe contener estos 3 puntos para que esté realmente completo. Estamos hablando que no vamos a hacer un perfil profesional de una página completa, sino que un perfil profesional, entiendo que en los procesos de selección para los currículum, preferiblemente deben ser 5, 6 oraciones en un párrafo, ¿sí? Eso significa que yo debo tener la capacidad de sintetizar, que yo debo tener la capacidad de tener claridad, hacer un análisis. Nuevamente me remito al quién soy yo, cómo me percibo en términos de lo laboral, porque eso es lo que va a surgir en una entrevista laboral. Si no tenemos claridad frente a este primer paso, muy posible en la entrevista laboral, pues podemos tener muchas dificultades para pues abordarla de manera exitosa. ¿Listo? ¿Qué son las competencias? Una competencia laboral, pues la definimos en términos de un conjunto de esos conocimientos, habilidades, destrezas, como se los explicaba, y que cumple un rol fundamental en términos del desempeño del trabajo y la labor específica que vamos a realizar, ¿sí? Cuando yo les digo, hagamos una lectura de esos conocimientos, de esas habilidades y de esas destrezas, es que cada uno debe sentarse y poder identificar eso cómo está puesto en mí, cómo lo pongo en funcionamiento. Si voy a establecer en mi hoja de vida que trabajo en equipo, pues la pregunta es, ¿realmente trabajo en equipo? ¿Cómo lo realizo?
¿Cómo puedo visibilizar eso en lo que he realizado hasta el día de hoy? ¿Por qué? Porque en una entrevista laboral, perdón, eso va a surgir como un elemento que el entrevistador va a estar muy atento a revisar si realmente tú trabajas, estás en capacidad de trabajar en equipo y cómo eso se pone a prueba. Entonces, la pregunta que yo allí les sitúo, muy importante para que por favor lo revisen, cada uno allá en casa, es: ¿tengo claridad de cuáles son esas competencias que me caracterizan? ¿Sí? ¿Tengo claridad respecto a cuáles son? Si me las preguntan hoy, puedo hablar de ellas sin ninguna dificultad. Entonces, ahora ya pasando en términos de cómo ese perfil laboral con el que voy en mi cabeza, con el que ya tengo una idea, con el que he elaborado, y resulta que envié mi currículum, me llamaron para una entrevista, y la idea es que podamos identificar cuáles son los elementos claves que ocurren en una entrevista. En una entrevista, todos, cada uno de nosotros, siempre se pone en juego ese quién soy, el cómo me proyecto, ¿cierto? Y cómo hago lectura de las experiencias que he tenido hasta el día de hoy. Creo que son los elementos puntuales que se ponen en juego en una entrevista, y normalmente cuando a todos, a cualquiera de nosotros nos hacen preguntas personales, es algo que no podemos tener una preparación en términos de qué voy a decir puntualmente. Es decir, yo no me puedo aprender un diálogo sobre cómo voy a desarrollar una entrevista laboral, porque es casi que imposible. La entrevista es justamente ese espacio a través del cual el entrevistador, en presencia de la empresa, de la institución a la cual estoy aplicando, va a profundizar acerca de si tú definitivamente me compruebas esa idoneidad para el cargo que estamos buscando, ¿sí? Entonces, es importante allí que en la entrevista tengamos claro que nosotros lo que vamos a hacer es destacar el nivel de cualificación que tenemos para un cargo en específico. Entonces, ¿cuáles son las claves? Yo hoy, pues, nos sentamos como a identificar cuáles serían unas claves de entrevista exitosa, y identificamos unas cuantas que creemos son muy importantes para que ustedes puedan tener como puntos claves en ese momento. ¿Listo? Actualmente, debido a todo este tema de la pandemia, estamos en un momento donde la mayoría de las actividades, especialmente en términos de proceso de selección, hemos tenido que hacer un vuelco hacia el tema de la virtualidad, ¿sí? Entonces, es como el primer punto, hablar de lo que significa esto de la virtualidad. ¿Cómo se expresa esa virtualidad? ¿Cómo voy a hacer para que en la virtualidad yo le pueda hacer sentir al otro que estoy presente, que definitivamente esto me interesa, que definitivamente tengo las competencias y las habilidades para dar respuesta? Entonces, pues hay unos elementos claves allí que tengamos en cuenta. El primero, fundamental, buscar un lugar tranquilo, un lugar privado, fuera de posibles interrupciones. Asegurémonos que esas señales de internet sean estables. Aquí hay un aspecto fundamental, porque a veces no somos muy conscientes de lo que ocurre a nuestro alrededor, ¿sí? De pronto estamos muy centrados en nosotros mismos, entonces es importante que haya una preparación previa respecto a ese espacio donde vamos a tomar la entrevista de trabajo, que podamos disminuir esas posibles interrupciones para que no sea un elemento que le quite el interés o la mirada al entrevistador, y que se centre de pronto en un momento donde pues está lo más importante de la entrevista y de pronto ocurre una interrupción y cortamos el proceso que allí está ocurriendo. Lo otro es pues comprobar que el audio y la cámara nos funcionen. Esto parece muy obvio, pero de verdad que no es tan obvio, porque ocurre muchas veces que no contemos con los elementos necesarios para la entrevista y que debemos preparar previamente.
Lo otro y muy fundamental, si aplicamos a un cargo, ya soy llamado a una entrevista laboral, identifiquemos cuál es la empresa que me está convocando, ¿sí? Saber su misión, saber su visión, las características del cargo, qué tipo de profesional están buscando. Eso me permite también hacer una lectura allí, un análisis entre ese quién soy yo y lo que me constituye como profesional, junto con cómo esta empresa funciona y si realmente yo le puedo aportar a la empresa y cómo también la empresa puede aportarme a mí. Sí, es una dirección en doble vía que es importante que tengamos en cuenta y de lo cual definitivamente la pregunta va a surgir en toda entrevista de trabajo. Es decir, ¿qué conoces acerca de la empresa? ¿Para qué o por qué estás aplicando un cargo en específico allí? Entonces, lo otro, vístete de manera profesional, acorde al área de trabajo que estamos convocando, ¿sí? Para las mujeres, el maquillaje que sea apropiado para el tema del encuentro. Es decir, ha sucedido en procesos de selección que se presentan de maneras informales. Ahora, voy a clarificar algo acá que es muy importante porque lo conversábamos en algún momento respecto a los procesos de orientación de empleabilidad con jóvenes, y es que actualmente hay muchas empresas o muchos cargos que se buscan en diferentes empresas que tienen formas particulares dentro de todo esto que llamamos diversidad, formas particulares para el tema de la presentación personal, ¿sí? Por eso estaba muy anudada con conocer acerca de la empresa. Si conocemos acerca de la empresa, cómo funciona, cómo se desarrolla esa empresa, las personas, normalmente el ambiente de trabajo, cómo es allí, podemos hacernos una idea también de cómo es esa presentación personal que debemos tener en un espacio tan importante como la entrevista laboral. Entonces, es algo de lo que nos debemos enterar. Hoy en día, de pronto, hay cargos en temas de publicidad y demás, que son unos espacios que de pronto cuando hablamos de la diversidad puede estar mucho más abierto, ¿sí? Hay unas transformaciones, unos cambios en estos espacios que no necesariamente cuando hablamos de vístete de manera profesional es que todos tengamos que ir con saco y corbata, ¿ya? Sino que seamos congruentes con ese espacio de trabajo al cual le estamos apostando. Bolígrafo y notas, súper fundamental que tengamos donde guardar información de pronto importante que escuchamos del entrevistador, ¿sí? Palabras claves que estamos escuchando en una entrevista, el contacto visual. Hay un elemento en la virtualidad y es que pues uno en ocasiones se siente muy solo frente a una pantalla, ¿sí? No sabemos quién hay detrás de la pantalla. Pero lo que sí buscamos en esta virtualidad es que tú intentes hacer conexión con ese otro que está allí frente a ti, ¿ya? Evitemos de pronto esas miradas esquivas. Hay personas, entiendo, que hay personas que les cuesta el sostén de la mirada, pero es la mirada a través de la cual tú logras hacer una conexión con la otra persona, es una conexión que en este momento de la entrevista laboral es súper importante y que podamos hacerle entender que estoy presente, que estoy escuchando, que estoy atenta a la información que me estás dando, que estoy respondiéndote de manera segura, que estoy respondiendo de manera confiada, ¿cierto? Que lo que te estoy diciendo, manifestando definitivamente tiene una veracidad. Entonces, son elementos que debemos allí tener muy en cuenta. La gestualidad. El uso del cuerpo, en especial lo correspondiente al gesto con las manos, ¿sí? En ocasiones nos pasa, no nos damos cuenta que tenemos movimientos involuntarios, por ejemplo, cuando estamos realizando la entrevista, ¿sí? De pronto tengo un nivel de ansiedad que se me incrementó, no me doy cuenta y termino moviendo las piernas de un lado para el otro y eso me implica unos movimientos.
eso hace que muestres que estás fuera de control, hace que muestres que no estás manejando, digamos, ese río de emociones y de sensaciones que están en ese momento frente a la novedad que representa la entrevista laboral. Factor de nervios, evidentemente. Léanse, ¿cómo reacciono ante los nervios que me genera la novedad de una entrevista laboral? ¿Qué hago? Si tengo esos movimientos involuntarios, si tengo unas muletillas en el lenguaje, si me desoriento, porque pasa muchas veces. Estás en la entrevista, te hicieron una pregunta y te perdiste de la información que estás brindando. Me desconcentro con facilidad. Tengo que estar solicitándole que me repita nuevamente la pregunta. Entonces, son situaciones que surgen a raíz del factor nervios y que debemos tener como muy en claro frente a cómo controlo esto que me está pasando. ¿Listo? La puntualidad. Lleguemos a tiempo. Lleguemos a tiempo a los espacios que nos han citado, sea virtual o presencial. No hay excusa. Eso significa prever lo que estamos haciendo. ¿Listo? Entonces es muy importante. Yo allí les pongo sin excederte. No es que vas a llegar una hora antes al espacio, porque ya es un tema muy ansioso, ¿sí? Pero sí que podamos unos 10 minutos de anterioridad, 5 minutos de anterioridad, que pues reconozcan que yo estoy al pendiente de lo que está, del espacio que vamos a tener. En las respuestas que emitamos cuando nos preguntan algo, tomémonos la pausa necesaria para responder. ¿Listo? Cuando a veces en ese factor nervios la ansiedad está en su punto máximo, muchas veces no nos tomamos la pausa, respondemos sin pensar lo que estamos diciendo y en verdad eso puede tener más bien como una afectación en esa entrevista que un aporte. Siempre considerémoslo. ¿Qué me están preguntando? ¿Qué estoy construyendo en este diálogo con el entrevistador? ¿Cuál es la sensación que yo quiero dar en el otro cuando respondo? ¿Ya? ¿Quiero dar una sensación de tranquilidad? ¿O quiero dar una sensación de angustia o de ansiedad? ¿O quiero dar una sensación que a veces también puede pasar de impulsividad? ¿O una sensación de que de pronto pierdo el control fácilmente? Entonces, revisen esa parte. Esto ya es una revisión personal que definitivamente nos ayuda a cómo medirnos en estos espacios. Puntos significativos a tener en cuenta. Llévense el día de hoy estos puntos significativos para el espacio de una entrevista. La puntualidad y la veracidad. Lo que digo debe ser cierto. No puedo asumir ni comprometerme a hacer cosas, tomar decisiones, ejercer un cargo para el cual no me siento preparado, ¿sí? En eso creo que es un elemento tanto de veracidad para uno mismo como de veracidad para la empresa. Saber escuchar. La entrevista, el éxito de una entrevista de trabajo implica que aprendamos a escuchar al otro. ¿Qué me está diciendo? ¿Hacia dónde está dirigida esta entrevista? ¿Cuál es la mejor manera de poder atender esta manera? Cuando nosotros sabemos escuchar, podemos leer al otro también. ¿Qué me está pidiendo? ¿Cómo desea cómo desea ese perfil de cargo para esta empresa? Y si yo puedo allí prestar definitivamente una función. Ser dinámico en la entrevista. Si en la entrevista simplemente me quedo plasmado esperando a que el entrevistador sea el único que hace una respuesta y yo me siento, no respondo, tengo una mala actitud, tengo un rostro, pongo un gesto que muestra como poco interés en el proceso, pues eso también hace una lectura para el entrevistador. Estar en control, lo acabé de tocar, definitivamente manejar, reconocerme en términos de novedad, en términos de nervios, cómo funciona mi cuerpo, cómo reacciono normalmente ante una situación que
que me pone a prueba, ¿listo? Ser muy asertivo con las palabras. Eso implica definitivamente tener la capacidad de pensar, ¿sí? Cuando soy asertivo, busco las palabras adecuadas para dirigirme al otro. Y no solo dirigirme al otro, sino que mi mensaje tenga las palabras adecuadas para que el otro me entienda, me comprenda. ¿Listo? Estar preparado y claro frente a tu currículum vitae. Hay personas que llegan a las entrevistas y no tienen ni idea de qué dice su currículum. No sé si porque alguien se los ayudó a construir, ¿sí? O porque definitivamente siente ajeno esa información que está allí dispuesta. Entonces, fundamental que nos apropiemos de lo que yo estoy hablando, de esa presentación que hago de mí y que eso pueda surgir en la entrevista. Evitemos juicios de valor durante el proceso de la entrevista. ¿Listo? Es muy importante, sobre todo porque evitar juicios de valor implica que reconocemos las múltiples diferencias que existen en esta vida, las múltiples formas de trabajo, las múltiples formas de relación que establecemos con los otros. Entonces, si hacemos juicios de valor, evidentemente allí puede ser un punto que para una empresa no sea de su interés convocarte. Y la inflexibilidad. Hay personas que durante las entrevistas muchas veces se muestran no solo apáticos, sino también que no se mueven frente a ciertas preguntas que se les realiza o si les presentan situaciones determinadas, pues a veces como que evidencian esa inflexibilidad y que se puede tornar en ocasiones bastante agresivo. ¿Listo? Bueno, a mí me invitaron a esto como para hacer una simulación de entrevista. Espérame, yo dejo compartir por acá. Bueno, Carito, antes de iniciar tenemos unas preguntitas. Sí. Dice Jonathan Botero, la foto si uno quiere ponerla, ¿cómo sería la recomendada? ¿Sonriendo, serio, con traje? Sonriendo, serio, con traje. Yo pienso que, pues normalmente las fotos que se presentan en hoja de vida son lo más ejecutivas posible. Puedes sonreír. Si la foto te queda bonita sonriendo, pues preséntala, ¿sí? Ahora, que no sea una sonrisa a manera de selfie, por ejemplo, no sé, que de pronto debas estar en una carcajada, por decirlo así, ¿sí? Sería una foto que no sería congruente para la presentación de tu currículum. Si para ti el término de una foto, sonreír, es un elemento que te da una presencia significativa, hazlo, ¿ya? Pero que no sea algo que disminuya o que quite elementos ejecutivos a tu presentación. ¿Listo? Listo. Y como aporte, Jonathan, en programas anteriores de Ubícate recomendaron un lugar llamado Ackerman, donde te pueden ayudar a tomarte una foto muy bonita de forma súper bonitas, súper bonitas las fotos que toman allí, sí, es verdad. Bueno, Diego Alexander pregunta, ¿qué aspectos debería tener en cuenta a la pregunta cuál es su salario actual y tu aspiración salarial? Bueno, yo creo que esa es una pregunta que a veces cuando te la hacen, te toma de imprevisto, normalmente. Lo que se sugiere en términos de rangos es que tú presentes un rango salarial, ¿sí? No vas a nombrar un valor en específico. ¿Eso qué implica? Que en tu previo análisis de la empresa, intenta obtener información sobre, para el cargo que estás aplicando, cuál es el rango salarial que normalmente atribuyen. Si no tenemos acceso al término de la empresa, indaguemos para esas características de cargo cuál es el rango salarial que se está manejando hoy. ¿Sí? Es una manera de salvaguardar esa pregunta. Pero normalmente respóndala en términos de rango, de tanto a tanto, ¿sí? Que nos permita moverme. ¿Por qué hay algunas empresas que hacen esa pregunta? Para saber si tú
estás en disposición de acuerdo a lo ya dispuesto previamente por la empresa para el cargo que se está ejecutando. ¿Listo? Normalmente eso lo hacen para eso. Entonces, puedes plantearlo en términos de rangos. Perfecto. Luis Pineda pregunta, ¿alguna vez asistí a una entrevista y el entrevistador me hizo la siguiente pregunta? ¿Por qué debe ser elegido usted y no los demás participantes? En este orden de ideas, ¿qué debo hacer o contestar frente a la pregunta anterior? Luis, ¿se llama nuestro compañero? Sí, Luis. Bueno, Luis, súper importante que todos tengamos muy en claro. Creo que esa es la pregunta que te dirige directamente al conocimiento de tu perfil. ¿Sí? Cuando sabemos quién soy, qué hago, qué me caracteriza de todos los demás, cuáles son mis diferencias como profesional y cómo eso lo puedo poner a prueba, puedes contestar esa pregunta. ¿Sí? No tengo que decir que soy Superman, evidentemente no lo tengo que decir. El entrevistador no está esperando esa respuesta, pero sí que tú tengas claro que en ese perfil tuyo y con el conocimiento que anteriormente hiciste de la empresa, la misión, la visión, las características del cargo, tú puedas allí juntar esos aspectos y decir cómo tú vas a aportarle a la empresa. Entonces, creo que eso es lo más importante en esa pregunta, ¿sí? No te midas en términos de lo que el otro no tiene, jamás. Esa pregunta no la respondamos nunca en términos de lo que el otro no tenga. A veces esa pregunta la hacen mucho cuando hay entrevistas grupales. Entonces, no respondamos en términos de lo que otros han dejado de responder, ¿sí? Sino en términos de mi lectura respecto a cómo le aporto a esa empresa. ¿Listo? Bueno, creo que también hay como para agregarle a Luis y a los demás que están participando, porque muestran aquí la pregunta, ¿cuál es tu peor defecto? Que es una de las preguntas más difíciles de una entrevista. Sí. Lo remonto a la primera charla de la feria laboral que tuvimos hace poquito, en donde es un camino al autodescubrimiento que nos ayuda muchísimo a todo lo que es el tema de saber cuáles son nuestros defectos, qué nos ayuda, fundamental. Etc. Entonces, ahí los invito, que está en nuestro canal de YouTube, en esa primera ¿cómo se dice? A ver, en esa primera sesión que tuvimos de la feria laboral, ahí pueden encontrar, digamos, todas las respuestas. Pero, sin dejar a un lado, muchos nos preguntan, ¿qué responder? ¿Cuál es tu peor defecto? Gracias, Caro, porque nos lleva a pensar sobre pues la importancia de leernos a nosotros mismos, ¿no? De lo que implica el conocimiento de ese quién soy y de cómo en el ejercicio laboral esto se pone en funcionamiento. Entonces, sería excelente si participaran en estos espacios formativos, porque cuando reconocemos cuáles son nuestras habilidades y competencias, definitivamente ganamos una seguridad para darle respuesta a eso. Yo creo que la pregunta de cuál es tu peor defecto, por decirlo así, es un poco para indagar, no para generarte culpas o nada de esto, sino para indagar sobre el nivel de reconocimiento que tienes de ti mismo. Número uno, el nivel, la capacidad de lectura que haces, la capacidad de análisis que tienes para reconocer situaciones en las cuales te puedes equivocar, ¿sí? Y cómo transformas esa situación que en un momento puede ser de dificultad, pero que luego la conviertes, estás en capacidad de convertirla en una competencia o en un elemento clave para el ejercicio de tu labor. Sí, creo que un poco la pregunta tiene ese sentido. No es porque el entrevistador nos quiera corchar, ¿no? Sino que la respuesta que tú des en ese momento le va a permitir al entrevistador darse cuenta de cómo reaccionas. Uno, ante la frustración. Dos, ¿qué haces con esa frustración, cierto? Y tres, cómo lo transformas en un aspecto positivo para tu vida.
Creo que eso es definitivamente el elemento clave que miran allí. Bueno, ahí para aportarle un poquito a Carito una historia de vivencia personal, en una entrevista, Sí. con unas compañeras de la universidad, es más, Sí. les va a pasar mucho, nos preguntaron eso, ¿cuál es su peor defecto? Y mi compañera, eso es importante, estar muy preparado para las entrevistas laborales, mi compañera dijo, es que yo procrastino mucho, pero a última hora yo respondo. Entonces, bueno, creo que ya entre ustedes saben qué pasó, pero entonces es muy importante hacer ese camino de lo que dice Carolina, del autodescubrimiento, para conocerse sí qué es lo que uno va a decir y prepararse muy bien a la hora de decir eso. Por ejemplo, no sé, Carolina, puedes decir un ejemplo de lo mío. Yo voy a decir, ¿cómo respondo yo a eso? Soy muy sincera, pero yo trabajo mucho mi comunicación verbal para así no incomodar a las personas con mi sinceridad. O sea, soy una persona muy sincera, pero pues trabajo mucho mi comunicación para que sea un poco más asertiva y así no incomodar a las personas. Exacto. Esa sería una respuesta muy puntual, ¿sí? Ahora, pensemos que la pregunta te la están haciendo en un contexto laboral, ¿no? Porque también puede pasar, en una entrevista de trabajo empiezas a sacar elementos que son muy personales y que digamos que están descontextualizados del espacio. Pero es importante eso, Caro, que tú dices, esa respuesta que das, porque mira, tú te estás basando en una competencia y es la comunicación asertiva. ¿Cómo eso lo has venido desarrollando? Y lo desarrollaste a partir de que sí, digo las cosas, pero me doy cuenta que tienen que ser acordes al contexto, ¿no? Debe tener las palabras correctas, la manera correcta, para no generar otras dificultades en nuestra relación interpersonal. Entonces, creo que allí es como ese elemento es muy importante. Bueno, perfecto. Entonces vamos a inicio al taller. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? ¿Quién va a participar en la entrevista en vivo? Ya Diana nos está preguntando. ¿Quién quiere? ¿Quién desea participar? El que nos levante primero la manito, sin miedo, sin pena. ¿Cómo vamos a proceder, Caro? ¿Ellos hablan, sus micrófonos, Sí, con cámara? pues sí, con cámara. Yo los invito a que prendamos la cámara, pues para saber quién está del otro lado. ¿Listo? Y yo voy realizando la pregunta acorde como a una entrevista de trabajo. Listo, chicos. Entonces, el que me levante la mano. Ven, te pregunto, yo ya dejé de compartir pantalla, ¿verdad? Sí, ya dejaste de compartir. Entonces, no, ¿quién desea participar en esta oportunidad de tener una charla en vivo? No sean tímidos. Ana, ¿quién estaba preguntando la entrevista? ¿No? Hey, es un ejercicio que nos permita ya, Isabel Ramírez. Es un Isabel, ejercicio. Perfecto. Prende. Dale, ¿Cuántos tenemos tiempo? ¿Una o dos? Yo creo, ustedes me dicen, ¿qué tiempo tenemos? Bueno, buenas noches. Listo. 2 sería bien. Listo, 2 sería bien. Hola Isabel, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muy buenas noches, espero que te encuentres hoy muy bien. Mi nombre es Carolina Vanegas Cárdenas, psicóloga del Departamento de Desarrollo Humano. Actualmente te cité para esta entrevista porque estamos buscando una persona para el cargo, recuérdame, perdón, tu formación, Isabel. Economista, Okay. Técnico auxiliar contable y también he hecho algo de servicio al cliente. Perfecto. Justamente estamos buscando una persona para el cargo referenciado de coordinación de atención al cliente y pues observamos tu perfil, tu hoja de vida y nos interesó conocerte un poco más en este proceso. ¿Listo? Listo. Cuéntanos un poco, Isabel, háblanos de ti. ¿Qué gustos tienes? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué disfrutas en tus espacios? Listo. Bueno, mi nombre es Isabel Ramírez, tengo 41 años, soy economista,
Soy técnico auxiliar contable. ¿Qué me gusta hacer en mis tiempos libres? Me gusta caminar, me gusta disfrutar de la familia, realizar actividades al aire libre, ¿sí? Ir a un cine, disfrutar como esa parte familiar, ya sea con tíos, con mamá o con el esposo y los hijos. ¿Qué más me gusta? De mis actividades o de mis experiencias, he sido asesor comercial, o sea que eso me ha permitido irme capacitando en darle un buen servicio al cliente, ¿sí? De tratar de que el cliente se sienta a gusto, de que si necesita una información se la pueda brindar de la forma correcta, de la forma fácil y que, digamos, en algún momento él se sienta también como en confianza y no se vaya a sentir de pronto intimidado o que le crea una confianza al cliente, ¿sí? Entonces, eso es lo que trato de hacer. Igualmente, pues uno sabe que se va a encontrar, dependiendo clientes fáciles como clientes difíciles, pero pues la idea es también manejarlos, ¿sí? Con todo el respeto del mundo. ¿Sí? Ok. ¿Crees que tienes la suficiente formación para este cargo que estamos buscando? Sí, porque el aprendizaje, como le digo, en las experiencias, te permite a ti capacitarte en esa parte de crear confianza, digámoslo así como nosotros lo hacemos, entrevista consultiva, que sin querer le vamos haciendo cierto tipo de preguntas al cliente, ¿sí? Para poder saber cuáles son sus necesidades y podérselas a sí mismo cubrir, ¿ya? La idea de una coordinación, pues, sería fantástico porque pues, sería, digamos, no solamente permitir que uno también dentro de sus conocimientos le aporte a la empresa, sino que también ir también construyendo una formación dentro de ella. Stop. Vamos a parar un poco. Listo. Nuestros compañeros que están del otro lado, ¿qué están observando? Que de pronto está nerviosa. Que de pronto está nerviosa. ¿Qué más? Que está repitiendo muchas Sí. veces lo mismo. Ajá. Exacto, exacto. Estamos como dando vuelta en lo mismo que estoy intentando decir. Esto es producto de los nervios, es un factor nervios, ¿sí ven? Si yo tengo claridad frente a, puedo decir 3 oraciones puntuales, 4 oraciones puntuales acerca de el por qué yo estoy participando en este cargo, ¿sí? Puntualidad y veracidad, ¿listo? Igual, Isabel, muchísimo, lo haces muy bien, no, hay cosas que mejorar, hay aspectos que mejorar. Sí. No, tampoco se trata de que aquí cojamos a Isabel o a cualquiera de los compañeros que participen en el espacio y los castiguemos porque respondió de X manera, pero sí que tengamos en cuenta esa asertividad que estamos usando en el momento de la expresión de una pregunta. Daniel Lema, por ahí alzó la mano. Daniel, ¿qué formación tienes? Espera, Carito, porque creo que Carolina Ruiz, perdón, tenía levantada la manito antes. Okay. Vamos por pedazos. Entonces, reconozco a Caro. Acá sigue Carolina, otro muchacho que estaba, ya te digo quién es.
Bueno, voy empezando con Carolina y ya te voy diciendo cómo sigue, ¿listo? Bueno, listo. Carolina, cuéntanos un poco cuál es tu formación para el cargo. ¿Ahí me escuchas bien? Sí, te escucho perfecto. Ya, espérate que es que estaba acomodando el tema de la cámara. Ok. Hola, buenas noches, Carolina. Pues mi formación para el cargo, yo soy técnico profesional en comunicación social, periodismo, radio y televisión. Actualmente me encuentro cursando 7º semestre de Mercadeo y Negocios Internacionales. Y ya. Ok, ¿cuál es tu formación para el cargo? ¿Por qué consideras que puedes aplicar para este cargo? Cuéntame un poco acerca de eso. Bueno, mi formación para el cargo, considero que, digamos, tengo diversas habilidades, tanto en conocimientos como habilidades blandas, para poder, digamos, responder en el área de mercadeo, que es el área que me interesa como tal. Mercadeo social es una de las áreas que me llama la atención, ya que, digamos, he aprendido a lo largo de todo este tiempo a realizar estrategias, a comunicarme de una manera asertiva. He complementado, digamos, mis dos formaciones para ir un poco más allá a un punto específico que es la estructuración de una marca, que pienso que puede ser un punto vital en una empresa. Entonces, esto me parece que puede ser de gran importancia y relevancia el aporte que puedo realizar a la empresa de ustedes. ¿Qué te interesa o qué te interesó de nuestra empresa? Bueno, realmente lo que me interesa, pues en este caso voy a poner un ejemplo, ¿no? Para poder Sí, hablar. imagínatela. Listo. Lo que me interesa en este caso de la empresa Confandi, que es quien me ha contactado, es que es una empresa que lleva una trayectoria amplia en el mercado, que no solo tiene, digamos, la rama de supermercados y droguerías, sino que también tiene una caja de compensación, tiene diferentes áreas como el entretenimiento, recreación y demás. Entonces pienso que hay un buen espacio en el cual se pueden trabajar las diferentes áreas del mercadeo, en el cual puedo aportar. Perfecto. Hay dos cosas que quiero nombrar de la entrevista de Isabel y la entrevista de Carolina, ¿sí? Una es que definitivamente cuando respondemos, todo el tiempo estamos recurriendo a esos elementos personales, ¿cierto? Que se ponen en juego en lo que busca la empresa, ¿ya? No tratemos de pronto como un poquito le pasó a Isabel, y es, hablamos de atención al cliente y ella se me fue a describir un poco de situaciones acerca de lo que le significa a ella atención al cliente, pero no me puntualizó pensando para una empresa específicamente que está buscando. En el caso de Carolina, tú me puntualizas, hay una puntualización que considero importante, y es que puntualizas un área en específico por la cual estás interesada, ¿sí? Que es, nombraste el mercadeo social y cómo eso implica una serie de funciones que tienen que ver con tu perfil. Entonces, mire que son elementos que debemos tener importante porque, claro, podemos tener conocimiento acerca de lo que es la atención al cliente o lo que es el mercadeo social, pero no voy a establecer una comunicación de nombrar todo lo que sé sobre esta área, sino puntualmente en el cargo para el cual me están buscando, qué es lo que a ellos les interesa, ¿sí? Yo puedo ser psicóloga, pero cuando a mí me llaman para una entrevista, yo tengo que tener claro cuál es el área que está interesado en mi perfil, ¿sí? Porque pues en psicología, y como lo he hablado con muchas personas que han recibido la asesoría, cualquier carrera profesional que ustedes tengan, cualquier formación académica que tengan, los campos de ese ejercicio profesional son amplios, ¿ya? Yo tengo que tener la capacidad de puntualizar, y eso se ve reflejado en mi perfil, puntualizar qué estoy buscando, qué puedo dar allí, cómo puedo aportar en esa parte en específico. ¿Listo? ¿Alguna retroalimentación para Carolina? ¿Alguien quiere nombrar algo?
Acordémonos que todos con respeto, con las mejores palabras, más asertivas para que le digamos a nuestros compañeros. ¿Qué identificaron allí? Bueno, yo creería, Caro, que lo importante, es el consejo que yo le doy, que alguien alguna vez me lo dijo hace mucho tiempo, eh, siempre como contar tu, tu vida o bueno, las preguntas que te están haciendo, por ejemplo, de una forma como más amena. Un ejemplo. Okay. Sí, o sea, es algo que dicen mucho. O sea, cuando te preguntan a ti cuál ha sido tu mayor desafío, uno dice, no, pues mi mayor desafío fue que una vez, hace como 2 años, me colocaron un super proyecto que tenía que entregarlo en 3 días y lo entregué. Entonces ahí que me tocó de irme por todas las áreas. Y si uno no tiene experiencia, contar, como los decía siempre los que nos han acompañado en el programa, contar, si no tienen experiencia, contar los proyectos que han realizado en la universidad. Algo súper chévere porque eso generalmente sucede. Y el consejo para ambas que yo les daría es practiquen mucho su entrevista, pero no que se vea robótica. No un formato, no formateen la entrevista. Yo ahora les decía el diálogo. Tenemos que estar situados en construir diálogo con nuestro entrevistador, ¿sí? Que haya fluidez, esa fluidez de la que Carolina nos habla, que haya la oportunidad también de establecer algo más, eso ameno que nos nombra Caro, que en nuestras palabras cotidianas y comunes surge. ¿Listo? Por allí, ¿quién sigue? Jefe, ¿alcanzamos a hacer otra? Sí, súper. Laura Ximena, que tiene levantada la mano hace rato, y luego sigue Daniel. ¿Listo? Entonces, Laura, por favor, prende tu micrófono, si es posible la cámara para conocerte. Vamos a hacer algo más sencillo. Hagamos de cuenta que vas a hacer proceso de selección en la universidad, a trabajar en la universidad. Ok. Y nos dices tu formación. Bueno, sí, iniciemos por eso, ¿no? Preséntate, Laura, por favor. Hola, buenas noches. Mi nombre es Laura Ximena Castañeda. Yo soy publicista, tengo 24, bueno, pues no soy publicista, estoy próxima a graduarme de publicidad, comunicación publicitaria en la Universidad Autónoma de Occidente y tengo 24 años. Perfecto. Laura, ¿tú me puedes contar cuál es la característica más fuerte que tú tienes en tu perfil laboral? Bueno, yo creo que mi característica más fuerte, siento yo que es como la organización. La organización, yo me considero una persona muy organizada, pues en cuanto al tiempo, sé manejar muy bien el tiempo y pues también como que siento que una de mis habilidades es como comunicar, ¿saben? Como, sí, como saber hablar y como expresarme. Okay. ¿Cómo te ha funcionado esto de la organización, de tu capacidad de organización en términos de los diferentes espacios que desarrollas? Veo que estás aplicando para una pasantía o ya es el cargo profesional. ¿Es pasantía o cargo profesional, Laura? Es pasantía. Pasantía, bueno. Cuéntame un poco cómo puedes evidenciar esto del ser organizada en el ejercicio de tu profesión. Pues digamos que eso me permite tener mi cabeza un poco más organizada, porque, por ejemplo, digamos que uno de mis defectos es pues mi falta de memoria, pues como que no, mi memoria no me juega un buen papel, entonces por eso prefiero, la verdad, escribir todo, como que plantearme metas en el día, entonces dependiendo pues como de las diferentes tareas que tenga en el día, pues así mismo las voy escribiendo y las voy chuleando para saber que ya las hice y qué es lo que tengo que hacer el otro día. Ok. Y cuéntanos un poquito de por qué deseas trabajar en esta empresa. Bueno, porque, no sé, me gusta mucho, digamos, no sé, como su campus y también su parte social, también me gusta mucho. Me identifico mucho porque personalmente, pues, no sé, siento que me gusta mucho ayudar a las personas, entonces siento que en eso, pues, digamos que podríamos un poco como compaginar ahí, o sea, podría yo compaginar con la empresa, entonces, pues, por eso. Ok, gracias, Laura.
¿Qué vieron? Bueno, yo ¿Qué tengo ahí vemos? como unas cositas para Laura. Ajá. En el proceso de la pasantía es muy importante que tú te apropies. ¿En qué sentido? Tú dices, yo creo que mi potencial no, es tu potencial. Diría que Exacto. decir que yo creo, no, es tu potencial. Tú dices, ¿qué es lo mejor de mí? Soy una persona muy organizada que me permite, Me gustó la forma, o sea, no sé, aquí metiendo la cucharada, me gustó la forma en que dijiste que, bueno, tienes falta de memoria, pero tratas de escribir todo para que no se te pase nada. Entonces, tienes ese pequeño defecto en cierta forma, pero trabajas para solucionar lo que me parece que es algo que uno, pues, no sé, uno lo puede aprovechar y decir, bueno, sí, tiene su efecto, tiene su forma. Y lo segundo es que tienes que estar muy segura a la hora de dar tu entrevista, porque solo tú te conoces. Y cuando hables de la empresa porque quieres trabajar ahí, yo sé que es como por el momento del ejercicio, pero a uno se le puede Claro. decir, no sé, es que yo, no, tienes que ir segura de que por qué quiero trabajar aquí, porque es una empresa, es una universidad que está en la parte del medio ambiente, que está siendo revolucionaria, es ahí donde ellos te prueban qué tanto conoces de la organización. Entonces, del resto me parece súper chévere y pues en temas de pasantía, el carisma es muy importante, tienes un carisma muy chévere que tú puedes potencializar de una forma pues que puedes encantar en las entrevistas. Ahí doy mi opinión. Definitivamente, no, Caro, mira, y es muy cierto. El ingreso a la vida laboral es una realidad, ¿sí? El yo creo, el yo pensaría, no. Vamos a situarlo. Ustedes en una entrevista laboral están en una presentación de sí mismos, ¿sí? Una presentación fluida, que esperamos que sea lo más fluido posible, que ustedes se sientan lo más empoderados, pues que esa palabra a veces pega tanto, empoderados respecto a lo que están hablando de ustedes mismos, ¿sí? Pero que definitivamente puedan sentirlo real, háganlo sentir realidad, ¿sí? Así sea práctica, lo que sea, como Carolina nos dice, eres ya, ¿sí? Estás en el ejercicio de ganar una experiencia, de construir una experiencia, pero ya tómenlo como algo real. Estoy allí, me están preguntando por algo en específico, me sitúo en lo real, ¿listo? Y las palabras en este momento en la entrevista, no hay mejor manera que la palabra es la que nos va a ayudar a situar eso que el otro está intentando dibujar en su mente acerca de mi perfil laboral. ¿Listo? A Juan Guillermo Cadena, démosle la palabra ya como para Sí, porque Daniel se fue. Porque Daniel se fue. Entonces, Juan Guillermo, tu turno. Recuerda que estás participando en un proceso de selección para la Universidad Autónoma de Occidente. Por favor, nos dices tu carrera. Aló. Hola, Juan Guillermo. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos, bueno. Háblame un poco, descríbete acerca de quién eres, qué formación tienes. Bueno, a ver, inicialmente pues yo soy técnico en ciencias naturales, soy tecnólogo en control y gestión ambiental y profesional en administración del medio ambiente. Entonces, digamos que esos son mi formación actual. Perfecto. Juan, cuéntame un poco, estabas en un trabajo anteriormente, ¿verdad? Sí, estuve trabajando hasta el año pasado. De hecho, estuve trabajando para la misma universidad, pero con todo esto de la pandemia y eso, pues no se me pudo renovar el contrato y sin embargo, pues ahorita evaluando varias alternativas. Ok, ¿por qué deseas trabajar en esta empresa? Pues primero que todo es una empresa pues muy grande, en donde estoy muy seguro que voy a aprender mucho de personas que están pues altamente capacitadas. Pienso que también sería un elemento clave para la empresa aportar de pronto desde mis conocimientos
soluciones que se puedan brindar como tal en la empresa. Ok. ¿Puedes destacarme cuál es el aspecto más fuerte en tu hoja de vida? Ok, digamos que soy una persona comprometida y recursiva. Siempre digamos que los retos que asumo, siempre trato de cumplirlos a cabalidad en los tiempos establecidos y también pues utilizando unos márgenes de calidad, ¿no? Eso podría decir, muy recursivo en el momento de pronto de que a veces las cosas no salen como esperamos. Entonces, jugar con las herramientas que tenemos a las manos para poder resolver alguna inquietud o problema que se esté evaluando. Ok. Escucho que tienes una muy buena disposición para situaciones de cambio, ¿sí? ¿Qué aspecto tienes por mejorar? Bueno, tal vez el aspecto que creo que tengo por mejorar es un poco la rutina. De pronto a veces siento que me agobia un poco el trabajos rutinarios. Sin embargo, creo que soy una persona flexible al momento de pronto de hacer nuevas actividades o en este caso de aprender nuevas cosas. Estoy, digamos, siempre abierto al aprender. Perfecto. ¿Comentarios? Yo tengo uno para que podamos ir dando cierre. Juan Guillermo, destaco muchísimo la puntuación que utilizas en lo que expresas, ¿sí? Destaco mucho eso porque generas como un ambiente de seguridad y de calma, ¿ya? Es muy importante el tono de voz, exacto, César López nos está hablando del tono de voz, definitivamente da la idea, no te pude observar por cámara, no te veo, pero me da una idea de una persona muy tranquila, ¿sí? Sí. Entonces, de eso les hablaba en el momento donde démonos la oportunidad de la pausa para hablar, ¿sí? Porque en la medida en que también pausamos lo que vamos a hablar, no es que voy a ir palabra tras palabra, no, sino que haya una fluidez que nos permita ir hablando, organizando el pensamiento, la idea que queremos hacer llegar al otro, y eso genera un ambiente definitivamente de confianza. Entonces, no sé si ustedes evidenciaron eso, escucho. Caro, ¿qué viste? No, muy calmado, sí, o sea, totalmente acertada contigo, Caro. Bastante calmado, con mucha seguridad, diría yo, en ese aspecto. Exacto. Entonces, bueno, creo que por hoy vamos a dar cierre a este espacio. Ha sido muy significativo. Miren, yo hay algo que destaco en los procesos de selección, definitivamente, o las entrevistas de trabajo. Son un espacio que, a pesar de que tengamos toda la experiencia en la vida, siempre es una novedad. Uno jamás sabe quién está al frente, quién va a salir, o como ahora Claudia Jimena me comentaba en algún proceso, tuvo al frente 5 psicólogos, ¿tuviste 5 psicólogos? Es decir, el espacio en la entrevista laboral siempre va a ser una novedad. Lo importante, y como lo dijimos desde el principio, es el autoconocimiento, ¿sí? El reconocimiento de esa construcción de nuestro currículum vitae. Apropiémonos de ese currículum, sintámoslo de nosotros, que realmente hable de mí, que cuando yo presente mi CV pueda dar cuenta de quién soy yo realmente. ¿Listo? Y lo otro es el nivel de control que tengamos, no a manera de robotizados, sino en términos de ese autocontrol que podemos lograr en la medida que sabemos de nosotros mismos. Entonces, creo que son 3 elementos que nos pueden garantizar una entrevista exitosa, que nos pueden garantizar hablar de nosotros sin temor, sin miedo, con seguridad, con confianza,
y pues efectivamente transmitir eso al entrevistador, que es fundamental. Hoy en día las entrevistas, los procesos de selección no los están buscando por el nivel de conocimiento, los están buscando por el nivel de competencias que tengamos para desarrollar un cargo. Eso es fundamental. El conocimiento, sí, hay un conocimiento previo que nos piden, que es la formación académica en términos de profesionalización o en términos ya de especialistas, pero aparte de eso están buscando, es más, esa formación que en competencias nos evidencian que hay, qué tipo de persona hay detrás de un cargo y cómo ese cargo se va a desarrollar positivamente en favor de las personas que estén alrededor y en favor de las funciones que se están ejerciendo. ¿Listo? Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Por acá estamos todos a la orden. Tengo entendido, pues hacemos las asesorías también de hojas de vida. Si ustedes necesitan un apoyo allí, mírame, revisa si las palabras están correctas, si estoy enviando el mensaje correcto. Nos pueden contactar. Ya, Claudia, creo que esa información ustedes la transmiten a través del medio, ¿cierto? Claro que sí. Muchas gracias, Carolina. De verdad Ay, que a estuvo muy ustedes. chévere Qué este chévere. ejercicio. Espero que lo hayan aprovechado y disfrutado. Por ahí hay una última pregunta que no quiero dejar a Karen Daniela sin que se la respondamos. Y Qué ella padre. dice, si estoy en búsqueda de trabajo como practicante y en mi área de interés no tengo experiencia en esa área, ¿qué puedo decir en la entrevista? Ya. De hecho, y arranca por qué puedes poner en la hoja de vida, ¿no? Para que te puedan llamar. Es súper importante eso. Mira, tú puedes, no tenemos experiencia, pero sí hay una construcción de experiencia a través de los espacios formativos que has tenido. Eso te permite reconocer intereses, eso te permite reconocer unas habilidades, eso te permite reconocer unas competencias, ¿sí? Entonces, mira que ahí ya te tocaría situar en términos de eso. Si quieres, de verdad, para estos casitos que a veces son tan complejos como construir esa hoja de vida, en inicio, pide la asesoría para que podamos construirla acorde a ese perfil característico que tú tienes. Entonces, sí te sugiero eso, que lo podamos realizar de esa manera y poderte ayudar como en ese camino, Karen. Porque sí hay manera de construirla. Lo que pasa es que nos toca un poquito remitirnos a ese autoconocimiento, ¿sí? Que es tan necesario para apropiarnos de este medio laboral. Completamente real, colocar, sí, digamos, ahí lo que uno ha hecho en la universidad, que si hizo un proyecto en una clase, sí, colocarlo, que exacto, si usted fue pilo, colocarlo, porque eso también ayuda mucho y le van a preguntar, ay, ¿qué es pilo? Y entonces uno ya les explica y muestra como la importancia. Exacto. Jefe, tienes el micrófono apagado. Qué pena, sí. Estaba yo diciendo que por ahí tocamos en la charla pasada, tocamos con Juan Sebastián un punto, un ejemplo que él puso propio, que él es psicólogo y resulta que en su hoja de vida estábamos hablando de que si poner o no una experiencia laboral que él tuvo en Zara, en almacenes, en la cadena de Zara, ropa. De ropa. Uh-huh. Exacto. Entonces, pues ahí acudíamos a eso, ¿no? A decir, depende del cargo al que estás aplicando. Obviamente, exacto, si él está aplicando un cargo de psicólogo, pues la experiencia en Zara viene a ser irrelevante. Pero si él como psicólogo le encantan las ventas y está aplicando un cargo de ventas, pues va a tener que ver cómo sacarle el mayor provecho en su hoja de vida y en la entrevista a eso que hizo en Zara. Exactamente. Más o menos eso. Exactamente. Construir nuestro perfil se construye en la medida de mis intereses. Está muy claro, Claudia. Yo construyo mi perfil acorde al interés. Por eso debemos trabajar en eso. ¿Qué quiero yo? ¿Hacia dónde quiero dirigir mi profesión, mi profesión, mi ejercicio laboral? ¿Cómo lo quiero dirigir? ¿Sí? Hay muchos campos para la persona. Se me ocurre aquí con Caro, porque con Caro Carolina Ruiz, hicimos un ejercicio esta semana. ¿Fue esta semana, Caro?
o la semana pasada, esta semana hicimos un ejercicio sobre la hoja de vida y es eso. Yo en la carrera pues identifico la carrera del pregrado me permitió aperturar una visión sobre todo lo que implica el campo, en este caso el mercadeo y negocios internacionales. Pero la pregunta al construir el currículum es, ¿vos qué querés? ¿Sí? ¿Hacia dónde te querés dirigir? ¿Qué quieres construir? Empezar a construir desde ahora en esa experiencia laboral. Entonces, eso lo debemos trabajar, debemos tener claridades respecto a eso. Y bueno. Disculpe, yo tengo una última preguntita, ya te dejo ir. Por ejemplo, en mi caso, pues yo estudio economía. No he tenido así experiencia formal en ninguna empresa que sea de mi campo, no. O sea, mi área de interés puede ser en áreas administrativas o financieras. He tenido experiencia informal, por ejemplo, auxiliar de caja, atención al cliente, o sea, esas cosas sí podría yo incluirlas en mi hoja de vida. Por ejemplo, también he sido mesera, entonces no es como es lo que decía Claudia Jimena, que no están relacionadas con lo que estudias, pero que de cierta forma tú aprendes habilidades, por ejemplo, agilidad. Por ejemplo, mesera, no tiene nada que ver con economía, pero aprendes ciertas habilidades como agilidad, a resolver un problema a un cliente, al manejo de estrés. Entonces, quería saber si en mi hoja de vida yo puedo poner esa experiencia laboral que he tenido de manera informal. Yo pensaría, respondiendo a tu pregunta, que sí. Y hay que saber qué palabras deberíamos utilizar que le otorguen un valor a esa experiencia que tú tienes, ¿sí? Creo que sí es importante porque en la experiencia definitivamente es donde vas construyendo esas competencias y esas habilidades que constituyen la capacidad que vas a tener para ejercer el ejercicio laboral. ¿Listo? Entonces creo que sí, Karen. Hazle el ejercicio de sentarte a hacer esa hoja de vida si no la has hecho y yo te espero en una asesoría para que podamos construirla. Sí, me gustaría. Para poder tener la asesoría contigo, algún link, no sé. En el chat se encuentra la información que la jefe la acaba de compartir. Ahí está toda la información de la reserva, de las citas, ya sea virtual o presencial. Yo, como para redondear y no alargar más el tema, sí, qué pena. Les invito muchísimo de todo corazón, porque a mí me sirvió mucho durante todos los procesos de selección. Practiquen frente al espejo. Y cuando ustedes se vean, pregúntense, ¿yo la contrataría? Y así mismo uno llega y uno dice, ve, tengo un problema con esta palabra o no me siento segura. Yo me grababa y de todas las entrevistas que tuve aprendí a identificar las típicas preguntas y ya tenía como una respuesta y ya iba como preparada. Y a las que no, pues yo decía, bueno, ¿cómo lo puedo afrontar? Y es importante siempre practicar y llegar muy seguros de uno mismo a la hora de hacer una entrevista, porque eso va a hablar mucho de ti. Si llega una persona muy insegura, ay, no sé, puede ser, de pronto pues le vas a transmitir esa inseguridad al reclutador y no vas a vender, porque técnicamente te estás vendiendo como la mejor opción entre los demás candidatos. Practicar mucho, si pueden grabarse o decirle a su hermana, a su mamá, a su papá, venga, hagamos una simulación de entrevista para que rompan ese miedo. Ese es mi consejo que yo les doy de todo corazón. Que total, de acuerdo con Caro, totalmente de acuerdo. Si no lo hacemos una y otra vez, no vamos a identificar en dónde están esos detallitos que debemos cambiar, ¿sí? Entonces, pues para que el primer ensayo no sea la entrevista real, no sea la entrevista original, hagámoslo previo. El espejo es un buen amigo, la grabación, la cámara del celular es un buen amigo, pónganlo. Lo miran, vuelven y lo hacen una y otra vez hasta que ustedes se sientan con mayor seguridad de eso que están hablando. ¿Listo? De acuerdo, muchísimas gracias, Carolina. Carolina Vanegas, Carolina Cortés, a todas las Carolinas. Los participantes, y a todas las Carolinas, a todos los participantes, gracias por estar aquí.
Recuerden Gracias. que esto está siendo grabado y va a quedar colgado en nuestro canal de YouTube para que la revisen posterior a esta charla y también para que accedan al otro material que tenemos ahí disponible, que está muy, muy chévere y muy enriquecedor. Incluso las charlas que dimos en la feria laboral, por si no participaron, estuvieron muy, muy buenas, se las recomendamos para que ingresen. Bueno, muchísimas gracias. Muchas de nuevo, gracias. Carolina, que tengan una excelente noche todos. Feliz noche Chao, para chao. todos. Hasta Muchísimas luego. gracias. Gracias. Gracias.